Muy bienvenidos al primer video sobre circuitos electroneumáticos, cuya secuencia que veremos será la que ven en la pantalla, en el que te voy a explicar el proceso paso a paso para que puedas implementarlo hoy mismo en cuestión de minutos. Para ello usaremos FluidSync 4.5, cuyo enlace de descarga te lo dejo adjunto en la descripción. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciemos. Bien, en nuestra secuencia tenemos A más, B más, A menos y B menos. Para dar el paso de A más a B menos, hacemos la siguiente connotación: A1, de B más a A menos como B1, de A menos a B menos como A0, y retornando de B menos a A más será como B0. Como pueden ver, simplemente es dependiendo del signo, el número varía. Entonces, dentro de la plataforma nos ubicamos en el área de neumática, precisamente en actuadores para arrastrar los cilindros de doble efecto. A continuación encontramos las válvulas 5.2 que se encuentran en válvulas de vías configurables. Arrastramos 2, hacemos las conexiones respectivas en cada uno de los puertos, 4 y 2. Y seleccionamos nuestro cierre de conexión. En este caso seleccionamos el de este tipo para las dos válvulas 5.2. Luego seleccionamos nuestro tipo de accionamiento, que en este caso será por solenoide. Solenoide también para este caso. Y añadimos lo que vendría a ser nuestras marcas de nuestros sensores. En este caso seleccionamos el cilindro B, cuyo inicio será en 0 y en el otro caso en 100. De acuerdo, le añadimos también lo que vendría a ser su marca, que vendría a ser B. Y en este cilindro igualmente, la marca, pues en este caso A, y su etiqueta del sensor A0, en el inicio 0 y en el fin 0. A1 cuando es 100 milímetros, igualmente acá. Entonces damos a aceptar y buscamos lo que vendría a ser la unidad de mantenimiento, que se encuentra precisamente acá. Y arrastramos también la fuente de aire comprimido. Entonces hacemos nuestras conexiones. Conectamos a la fuente. Y listo, ya tendríamos básicamente nuestro circuito neumático. Ahora nos falta el lado el lado de los componentes electrónicos, así que arrastramos primeramente la fuente de 24 y de 0 voltios. Una vez realizado, seleccionamos 3 obturadores. En este caso lo arrastro un poco más, 3 obturadores. Lo alineo un poco más y un franqueador también. Y además un relé. Un relé. Entonces lo alineamos todo esto. Hacemos la conexión. Esto también aquí. Y esto acá. Y listo. Ya tendremos la primera columna terminada. Entonces, como son cuatro tipos de movimientos que vamos a tener que realizar, vamos a, vamos a cuadriplicar esto que hemos hecho y lo vamos a alinear para que pueda quepar todo. Esto igualmente
Lo arrastramos acá. Y a continuación también le añadimos el pulsador para que pueda iniciar el circuito. En este caso lo coloco acá. Y para que se pueda comunicar con los solenoides, colocamos los solenoides de válvula junto con el obturador. Hacemos la conexión. Volvemos a cuadriplicar estas columnas. Lo separamos lo suficiente para que se pueda ver luego el nombre que le asignaremos. Y listo. Ahora solamente conectamos los puertos a la fuente de alimentación. Y ese también acá. Luego de terminar de conectar cada uno de esos puntos, nos vamos a seleccionar los puertos pendientes del lado inferior. Mm, Y ese también. Y ese también. Listo. A continuación, ahora procedemos a nombrar. En este caso, comenzamos con los solenoides. Le llamamos al primero S0, al segundo S1 y así sucesivamente. S2, S3. Y ahora bien, para el caso de los relés, lo nombramos como K1, K2, perdón, K2, K, K3, K4, igualmente con el obturador, K1, K2, para que pueda comunicarse, K3 y K4. Y ahora bien, estos obturadores que se encuentran en paralelo, lo nombramos de la siguiente forma, como K1. El que está en su diagonal también lo nombramos como K1. Y se repite el proceso para los siguientes. K2 con K2, K3 con K3 y K4. En este caso, el K4, como no tiene, acá siempre se le ubica lo que vendría a ser su... Y bueno, acá también en el franqueador le nombramos como K2. Luego este lo nombramos como K3, K4, K1. Y luego revisando también nuestra secuencia, nuestro diagrama de fase, sabemos que aquí comenzaría con B0, luego con A1, para este caso con B1 también, y acá como A0. Entonces ya tendremos casi listo, solo nos faltan los solenoides de válvula. En este caso, como queremos que nuestro émbolo llegue de 0 a 1,
Entonces accionamos el solenoide S0. En ese caso también si para accionar hacia B1 también necesitamos accionar el solenoide S2. Por eso colocamos eso y luego también para retraer el émbolo, en este caso A0, accionamos el solenoide S1 y el solenoide S3 para el caso de B. Entonces ya tendríamos listo nuestro circuito electroneumático. Así que le damos a simular y a ver. Primero que nada le damos a el botón de Start y efectivamente A más, B más, A menos y acá acá un pequeño error. ¿Qué puede pasar? Claro, acá faltaba lo que vendría a ser el otro componente. Sí, sí. Sí, aquí me he equivocado, acá le nombré distinto. Era aquí saqué precisamente cuando debía nombrar a cero y le había cambiado el nombre básicamente. Entonces ya debería funcionar. Así que nuevamente a más, más, a menos y B menos. Y eso básicamente continuaría la automatización. Pero nosotros queremos también saber cómo hacer el diagrama de fase en FreeSync, así que les voy a enseñar a continuación. Pausamos la simulación y nos vamos al lado final de todos los componentes en otros. Arrastramos lo que vendría a ser el diagrama de estado. Esto lo movemos un poco más a la izquierda para que se pueda visualizar. Y arrastramos también los cilindros. En este caso, el primer cilindro lo voy a marcar de color azul. Y al segundo cilindro, que es el B, lo voy a marcar con el color rojo. Y ya básicamente tendríamos el diagrama de fase. Y le damos nuevamente simular para que se pueda visualizar. Y evidentemente al inicio sube el émbolo A, luego baja y bueno, para que esto también se pueda visualizar de una forma mucho más sencilla, también les voy a compartir esto, que es básicamente cómo se estaría viendo el diagrama de fase. Y bien, espero que este contenido les haya servido muchísimo. Recordar suscribirse en este canal y dejar un fuerte like. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta un próximo video.